Buenas noches con todos. Vamos a presentar el uso de marcapasos en anestesiología. Es un tema de gran interés para todos nosotros, con la doctora Alejandra Olmedo Jiménez. Es médico general por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pediatría y cardiología la realizó en el Instituto Nacional de Pediatría, así que es nuestra hermana de casa. Y electrofisiología cardíaca en el Hospital General de México. Muchísimas gracias, Alejandra, por participar con nosotros. Tenemos muchísimo que aprender de este tema. Entonces, aquí tienes tu audiencia. Adelante. Hola, buenas noches. Una disculpa por no poder haber llegado a la clase de la mañana, pero pues espero que podamos aprovechar esta hora. Y si tienen dudas, pueden ir escribiéndolas en el chat y las vamos contestando al final. Hablo a veces un poquito rápido, entonces también si voy muy rápido, me pueden decir que vaya un poquito más lento. ¿Vale? Yo les voy a hablar sobre la evaluación del paciente con marcapasos, ya sea un marcapasos temporal o un marcapasos ya permanente, porque seguramente también ahí en el instituto ya le están llegando más pacientes con esto que ya empezó el programa de electrofisiología en el instituto. Pues rápidamente, como historia, el uso de los marcapasos inició en 1950 aproximadamente y empezó con estos equipos enormes que parecían lavadoras a un lado de la cama del paciente y que tenían que estar conectados a una fuente de luz. Ya después, años más adelante, fue avanzando toda la tecnología, pero aún así los marcapasos seguían siendo pues equipos grandes como el tamaño de a lo mejor una grabadora y que solamente duraba un día, 2 días la pila, entonces tenía que estar cambiando las pilas constantemente, pues con el riesgo de infección porque son cables que quedaban por fuera con el equipo. Ya para el año entre 1990 y 2000 empiezan los marcapasos ya un poco más modernos, que son los que conocemos, que ya son bicamerales, que traen cada vez más funciones para poder regular la frecuencia cardíaca o para tener otras funciones aparte de estimular. Y lo más actual que seguramente van a empezar a ver, en México todavía no llegan al sector público, en privado son muy poquitos, pero ya empiezan estos marcapasos sin electrodos, ya solamente son estas pilitas que se insertan en el ventrículo derecho y son los micromarcapasos o los marcapasos sin cables. Además de que también ya hay otras tecnologías como la estimulación de rama izquierda, en donde ustedes van a tener pacientes que, como estamos estimulando la rama izquierda del ACGIS, pues en su electrocardiograma no vamos a ver QRS anchos como estamos acostumbrados a buscar en un electrocardiograma de un paciente con marcapasos, sino que va a ser totalmente un QRS estrecho, un QRS muy parecido al que tendría el paciente sin marcapasos, e incluso no se va a ver espiga de estimulación. Entonces hay que aprender a interpretar este tipo de pacientes que tienen este tipo de marcapasos. Como generalidades de cualquier tipo de marcapasos, ya sea un temporal o uno que ya sea marcapasos permanente, todos tienen estas mismas funciones. Y lo más importante, los más importantes son el umbral de estimulación y la sensibilidad del marcapasos. El umbral de estimulación va a ser la cantidad mínima que necesita un marcapasos de energía para poder funcionar. Quiere decir que cuánta energía yo le tengo que dar a ese músculo que estoy estimulando para que podamos tener un latido efectivo. Eso es el umbral de estimulación. Entonces, este está definido por dos características, la amplitud, que son los voltios, y la duración, cuántos milisegundos va a durar ese latido. Pues normalmente en un marcapasos temporal nosotros vamos a poder solamente controlar en la mayoría, aunque ya hay algunos más modernos, la amplitud o la salida, que es la famosa salida o el output en el marcapasos. Y ese es el umbral de estimulación. La otra característica de los marcapasos es la sensibilidad. La sensibilidad es qué capacidad tiene el marcapasos de ver un QRS, por así decirlo, o un estímulo. Si el marcapasos es muy sensible, lo que les ponemos siempre como ejemplo es como si imagínense que tienen un árbol y arbustos alrededor del árbol. El árbol es el QRS y los arbustos son las ondas P y las ondas T. Entonces, ese es el jardín que ustedes tienen y es lo que ustedes alcanzan a ver. La sensibilidad va a ser una barrera o una bardita que le vamos a poner al marcapasos para qué tanto de ese jardín puede ver. Entonces, si yo pongo una barda muy chiquita o un número muy chiquito en la sensibilidad, quiere decir que el marcapasos es muy sensible. Y aquí a veces nos confundimos porque a veces decimos ponlo muy sensible y creemos que muy sensible es subirle más al número de donde dice sensibilidad del marcapasos, pero no. Hacerlo muy sensible es hacer que vea todo. Entonces, como yo quiero que vea todo, tengo que dejarle una barda muy chiquita o un número muy chiquito.
Entonces dejo 0.5 de sensibilidad, 1 de sensibilidad, y eso me va a permitir ver mucho. Si no quiero ver mucho, nada más quiero ver el QRS, por ejemplo, tengo que aumentar, tengo que hacerlo menos sensible aumentando el número. Entonces, si yo aumento mucho mi número, aumento la bardita o aumento la barda y entonces tapo los arbustos y ya nada más veo el árbol, que es el ejemplo que tienen. Si tienen un número muy chiquito en la sensibilidad, pues lo hago muy sensible y alcanzo a ver un poco de la onda T, por ejemplo, que es la primer como línea azul clarita punteada que tienen en la imagen del lado derecho. Si lo hago menos sensible, le aumento el número en la sensibilidad, hago esa barda más alta y entonces ya nada más veo los piquitos del QRS. ¿Para qué me sirve esto? Para, yo tengo que regular qué tanto quiero ver en el paciente. Entonces, por ejemplo, un paciente que llegue con hipercalemia a quirófano y que tenga ondas T muy altas, a veces hay pacientes que tienen la onda T tan alta que es más alta que el QRS o a la misma altura que el QRS. Entonces el monitor les marca como si ese QRS, perdón, si esa onda T fuera un QRS, entonces se les marca como si estuviera taquicárdico. O si es un paciente que ya tiene marcapasos, que es portador de marcapasos, el marcapasos ve esa onda T porque no está está muy sensible y alcanza a ver todo, y entonces ve esa onda T alta y piensa que es un QRS y lo detecta como si fuera un latido. Y entonces al ver un latido, el marcapasos dice, ah, pues si el paciente tiene un latido suyo, yo no tengo por qué estimular y se inhibe. Y entonces el paciente va a estar realmente bradicárdico porque el marcapasos no entra, incluso puede caer en asistolia porque el marcapasos nunca va a entrar porque está viendo cosas que no son QRS y él los detecta como si fueran QRS. Entonces, para eso nos sirve poder modificar la sensibilidad. ¿Qué tanto quiero ver de mi onda PQ, de todo mi complejo PQRS y la onda T? Entonces, aquí tenemos los diferentes marcapasos, hay muchísimos modelos. Los más sencillos son los que van a ser unicamerales, que nada más vamos a tener un cable trabajando en una cámara. Entonces, por ejemplo, tenemos este que es del lado izquierdo, es el de Medtronic, creo que es de los que más se usa ahí en el instituto, en donde tenemos tres botoncitos, ¿no? Tenemos la que nos va a decir la frecuencia cardíaca, que yo quiera manejar. El de en medio es la salida o el voltaje que quiero o el umbral de estimulación que va a tener el paciente. Y por último tenemos la sensibilidad. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que aprender a manejar en los pacientes así con marcapasos temporal? Es saber cómo le voy a dejar la salida. ¿Cómo sé cuál es la salida o el umbral de estimulación que necesite ese paciente? Pues lo que yo voy a hacer es conectar el marcapasos al paciente, bajar la frecuencia lo más que pueda, lo más que tolere. Si no es un paciente chocado, si está estable, lo pueden bajar a lo mejor a 50 latidos por minuto o 40 latidos por minuto, para que lo que yo quiero hacer con eso es que salgan latidos intrínsecos del paciente, que el marcapasos no le gane a los latidos del paciente. Entonces le van a bajar mucho a la frecuencia cardíaca, más o menos unos 40, 50 latidos, y van a empezar a hacer el umbral de estimulación. Empiezan en lo más alto, empiezan con salidas de 20. Con 20, pues obviamente van a capturar todo, ¿no? Entonces ustedes ponen 20 y empiezan a capturar, capturar, capturar. Luego, no, perdónenme, para el umbral de estimulación se sube la frecuencia cardíaca, porque quiero que el marcapaso sea el que siempre entre. Entonces suben su frecuencia cardíaca, le ponen una frecuencia cardíaca mayor de la que tiene el paciente, y ahora sí a la salida van a ir bajando la salida, empiezan con 20 y van bajando, ¿no? Entonces si voy con 20 capturo todo, voy bien. Bajo a 15, si con 15 voy capturando todo, si va a la frecuencia que yo lo programé, vamos bien. Le bajo a 10, le bajo a 7, a 5, a 2, y en el momento en que el paciente ya no tenga la frecuencia cardíaca que ustedes le pusieron al marcapasos y empiecen a salir sus latidos, ese es su umbral de estimulación. A lo mejor en dos dejan de capturar, ¿no? El marcapasos ya no entra y salen los latidos intrínsecos del paciente. Entonces, el umbral es lo mínimo con lo que capturaron. Entonces, si con 2 ya no capturan, por ejemplo, el siguiente número era 5. Entonces, 5 es umbral de estimulación, que fue lo mínimo necesario para tener un latido que sí funciona, ¿no? Un latido correcto. Entonces, ese es el umbral de estimulación. ¿Cuánto le voy a dejar? Le voy a dejar siempre el doble de lo que haya sido, sobre todo en los marcapasos temporales. En los marcapasos ya permanentes es diferente, pero en los temporales tenemos que dejar por lo menos para asegurarnos que el marcapaso siempre va a estar funcionando el doble de lo que me haya salido. Entonces, por ejemplo, ahorita en este ejemplo que mi umbral fue 5, le tendrían que dejar la salida en 10 para asegurar que siempre va a estar capturando ese paciente. Así es como vamos a estar manejando la,
el umbral de estimulación, que es como el más importante que tenemos que tener en cuenta de cómo lo voy a estar estimulando. Y ya la sensibilidad, pues ustedes también van viendo de qué tamaño es su QRS, de qué tamaño tiene la onda P, de qué tamaño tiene la onda T, y pueden ir modificando la sensibilidad del marcapasos. También hay marcapasos, que estos creo que son los que más se usan en la terapia cardiovascular, marcapasos bicamerales que también son temporales y tienen las mismas funciones. También pueden regular frecuencia cardíaca, la salida o umbral de estimulación y la sensibilidad. Nada más que aquí pues pueden manejar tanto los parámetros del atrio como del ventrículo. Ahora, si ya tienen pacientes que tienen un marcapasos permanente, entonces también tienen que conocer qué tipo de marcapasos existen para, si los meten a cirugía, pues sepamos cómo programarlos o qué hacer en algunos casos. Entonces, la mayoría de los marcapasos actualmente hay marcapasos activos, que son el último ejemplo. Activos nos referimos a que tiene como un tornillito en la punta que se ancla o se enrosca en el músculo cuando nosotros lo colocamos. Y los pasivos solamente son unas como patitas que se atoran en el músculo, no penetran o no los impactamos, solamente como que se quedan ahí pegaditos y forman una cicatriz. Porque es importante saber si es pasivo o activo, sobre todo porque los pasivos, bueno, son más viejitos. Entonces, si ustedes ven que su paciente tiene cables pasivos, y eso lo pueden ver por una radiografía. En la radiografía van a ver el tornillito salido, y si no ven tornillito, es un pasivo. En las radiografías ustedes pueden ver si es pasivo o activo, y si es pasivo pueden dar por hecho que es un electrodo a lo mejor viejito, y que si les está causando ahí como ruido de que el marcapasos no está funcionando bien, puede que los electrodos sean pues ya también electrodos que no están funcionando adecuadamente. Y otra es que cada vez también ustedes van a ir viendo procedimientos como extracción de electrodos, porque cada vez hay más tecnología, se le ponen más chiquitos a los pacientes los marcapasos, a los niños, y pues entre más pequeños les pongas un marcapasos, más cambios van a necesitar en su vida. Entonces, no puedes estarle metiendo muchos cables al paciente. La pila dura 10, 15 años, pero los cables pueden durar de 10 a 20 años. Entonces, cada 20 años ese paciente va a requerir que se le estén cambiando los cables. Y ahora hay procedimientos que es la extracción de electrodos, en donde tienes que jalar el electrodo con como una pistolita especial. Y los electrodos activos son más fáciles de sacar porque solamente volvemos a meter el tornillo, no importa cuántos años haya pasado, puedes volver a meter el tornillo desde afuera y obviamente pues ir cortando y jalar. Pero el pasivo es muy difícil de quitar. La mayoría de los pasivos como no podemos retraerlos, solamente se forma una gran cicatriz alrededor de estas anclas, es muy difícil quitarlos y la mayoría de las veces se tienen que cortar y se queda la punta ahí pegada en el músculo. Eh, También, bueno, de los marcapasos, vamos a tener marcapasos que pueden ser de una sola cámara, ya sea en la aurícula o en el ventrículo. Pueden ser bicamerales o pueden ser incluso tricamerales, ¿no? Los pacientes que ya tienen resincronización cardíaca, que tienen un cable en la aurícula, un cable en el ventrículo derecho y un cable por el seno coronario con el que vamos a estar estimulando el ventrículo izquierdo. Entonces pueden encontrar diferentes pacientes y esto también se usa mucho en pediatría, el resincronizador cardíaco. Es importante que sepamos la nomenclatura, porque esta nomenclatura es tanto como para marcapasos temporales como marcapasos ya permanentes. Entonces, siempre usamos esta nomenclatura, la usamos a nivel universal, entonces la van a encontrar en cualquier paciente. Usamos 4 letras, puede ser A, A, I, A, R, D, D, I, D, 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 etc. Entonces, tenemos la letra A, B, D. A es de atrio, B es de ventrículo, D es de dual y la T es de gatillo, en inglés trigger, y la I va a ser de inhibición. Entonces, la primera letra que ustedes vean, para cuando vean cómo está programado un marcapasos, la primera letra que está en su pantalla significa qué cámara van a estar estimulando. La segunda letra es qué cámara están detectando o sensando, que realmente esa palabra no existe, pero es el sensing de inglés. La tercera letra es la respuesta a esa detección que tiene el marcapasos y la última va a ser una programación especial. Entonces, los ejemplos que más usamos lo que más usamos son el DDD, DDDR, DDI, AIR, BOO y DOO. Por ejemplo, el DDD significa que van a estimular tanto la aurícula como el ventrículo, o sea, es dual. La segunda letra es qué van a detectar tanto aurícula como ventrículo, y la tercera letra es qué respuesta van a tener a ese
sensado que están teniendo. ¿Se van a inhibir el marcapasos o el marcapasos va a estimular? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Lo que más ustedes van a estar viendo en los pacientes actualmente son los DDD. Realmente ya están indicados, la indicación está para todos los pacientes el uso de marcapasos bicamerales y que sean DDD. Ahora, no se vayan a confundir. Esta nomenclatura nos habla de cómo está programado el marcapasos, más no cuántos cables tiene el paciente. Porque ustedes pueden tener un paciente que le hayan puesto dos cables, o sea, uno en la aurícula y otro en el ventrículo, y que esté programado en VVI o en AAI, o sea, que nada más esté detectando y estimulando una sola cámara, pero tiene dos cables. Entonces, no podemos nosotros asegurar por electrocardiograma nada más, a veces que el paciente no tenga dos cables. Solo podemos decir cómo está programado, cuántos cables se puede ver ya por la radiografía. Entonces, cada vez que nosotros tengamos a un paciente con marcapasos, ya sea temporal o marcapasos permanente, sabemos que tenemos que evaluarlo pues por clínica. El electrocardiograma es de cajón y con una radiografía, pero el electrocardiograma es el que más información nos va a dar. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, si les dan un trazo así de este paciente tiene marcapasos y quieren saber si está funcionando bien o no está funcionando bien para poderlo pasar a cirugía. ¿Ustedes qué opinarían? ¿Cuántos de ustedes me podrían decir que no tiene marcapasos? O sea, que yo diga, no, no tiene marcapasos de paciente, o cuántos dirían sí tiene, pero no está funcionando bien, y cuántos dirían sí tiene y está funcionando bien. No sé si quieran como alzarme la manita o algo así. Sí. A ver, vamos a hacer una pregunta al público. Tenemos ahí a Edson. ¿Qué Ujú. opinas, Edson? ¿Puedes activar tu micrófono? No está fácil, yo sé que no está fácil, es solamente para hacerla un poquito más dinámica la clase. Sí. Edson creo está indispuesto. La siguiente en mi pantalla es Mitch. ¿Qué opinión tienes? Así lo que se te ocurra. Mm, yo creo que sí tiene, bueno, me da esa impresión donde se observan como esa muesquita y sale un aparente QR, pero no estoy Ujú. segura, la verdad. Ok. Sí, no, no te preocupes, digo, no es fácil, solo es como lo que van a poder estar viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, les traen este paciente con este electro para que ustedes sepan si tiene o no tiene marcapasos, que les digan, creo que tiene marcapasos porque el papá dice que en algún momento le pusieron, pero no saben si, por qué se lo pusieron y cómo estaba programado. Entonces, siempre hay que fijarnos en otras características que ahorita les voy a avisar y volvemos a revisar este electro, pero quédense muy grabado este electro, por favor. Entonces, para poder contestar esta pregunta, pues hay que saber como lo más básico de los marcapasos, sobre todo los temporales, es la programación más fácil, que es la BBI, ¿no? Que es la que casi siempre vemos en los posquirúrgicos o en quirófano cuando son temporales sobre todo. Pues, por ejemplo, lo que hay que saber es que cuando nosotros tenemos un marcapasos así en BBI o AAI, el marcapasos va a tener una frecuencia mínima a la que va a estar estimulando y esa la vamos a poner nosotros. Si yo quiero que mi paciente vaya a 60 latidos por minuto, el marcapasos va a estar latiendo cada 60 minutos, pero no va a estar el marcapasos solo. El marcapasos aquí, por eso es importante las letras. BBI significa que va a estar estimulando ventrículo, detectando ventrículo, pero inhibiéndose cuando detecte algo en el ventrículo. Entonces, si lo que hace el marcapasos es dar un latido, saca un latido, captura su QRS, pasan 1000 milisegundos o 60 latidos por minuto, y si en esos 1000 milisegundos el corazón del paciente no late por sí solo, entonces el marcapasos vuelve a dar un latido, vuelve a contar 1000 milisegundos o la frecuencia que yo le haya puesto. Si en esos 1000 milisegundos no hay un latido del paciente, el marcapasos vuelve a tener un latido de él y así cada 1000 milisegundos. Pero si el paciente tiene en esos 1000 milisegundos un latido intrínseco, un latido propio de él, entonces el marcapaso se inhibe porque esa es la respuesta que yo le dije que hiciera. Si tú ves un latido del paciente, te inhibes y no lates. Entonces tenemos un latido del paciente y se reinicia el relojito de los 1000 milisegundos para otra vez volver a darle chance esos 1000 milisegundos al corazón de tener un latido. Eso es como una de las programaciones importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, este paciente, yo puedo decir
que está en BBI, nada más con ver el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque el paciente está con disociación auriculoventricular. Si yo tuviera un paciente en DDD, o sea, que estuviera estimulando y capturando las dos cámaras, siempre voy a tener sincronía, o sea, una onda P, una onda QRS, onda P, QRS. Pero si yo tengo un paciente con marcapasos y que la aurícula va bailando por donde quiera y yo solamente estoy viendo ventrículo, 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 y la aurícula va disociada, o está mal programado, o yo lo programé en BBI, ¿no? O sea, yo lo dejé en BBI para que solamente esté estimulando el ventrículo. Entonces, este paciente, nada más de ver el electro, no lo conozco, no nada, sé que tiene un BBI, no sé cuántos cables tiene, porque puede que tenga dos, simplemente lo programamos en BBI, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque va disociado, las ondas P van bailando ahí alrededor del QRS, y porque si yo me pongo a medir de una gran espiga, que se ve, la espiga es ese palito donde inicia el QRS, a la siguiente espiga, siempre es la misma temporalidad, ¿no? Cada 1000 milisegundos yo estoy teniendo un latido. Entonces, con ese electro yo puedo decir que el paciente está en BBI a 60 latidos por minuto. ¿Qué pasa si durante un paciente que está en BBI, el paciente tiene un latido intrínseco? Lo que les comentaba, ¿no? El primer latido, por ejemplo, es del marcapasos, pasan 1000 milisegundos, como el paciente no tuvo ningún latido, vuelve a salir otro latido del marcapasos, empiezan a correr los 1000 milisegundos, pero antes de que terminen los 1000 milisegundos, el paciente tuvo un latido intrínseco. Ese tercer latido, si ven, es un QRS muy ancho, es como si el paciente tuviera un QRS ancho, es el latido propio del paciente. Y entonces el marcapasos se inhibe, porque es lo que yo le pedí que hiciera. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que el paciente no esté dependiente del marcapasos. Entre menos se use el marcapasos es mejor. Entonces el marcapasos solo está ahí de apoyo para latir cuando el paciente no puede, pero si el paciente tiene latidos intrínsecos, el marcapasos va a inhibirse y va a dejar que el paciente vaya solito a la frecuencia que debe de ir. Entonces, ese tercer latido fue del paciente, entonces el marcapasos se inhibió y se reinicia el relojito. Vuelven a contar a partir de ese latido del paciente 1000 milisegundos para esperar que el paciente tenga un latido de él. Entonces, en estos ejemplos, en la tira de arriba, tienen un paciente que tiene los primeros latidos son su ritmo intrínseco y pareciera que va bien. Digo, tiene un PR larguísimo, pero no se ve como tan mal. Es PQRS, PQRS y se ve bien. De pronto, hay latidos más anchos que tienen una espiga. Si yo solo veo la primera parte de esa tira, pareciera que el paciente no tiene marcapasos. Y sí, esos son sus latidos intrínsecos. Pero de pronto algo pasó que salieron 3 latidos del marcapasos. ¿Qué fue lo que sucedió? Si nosotros contamos del último latido intrínseco del paciente a la espiga del marcapasos, fueron más de 1000 milisegundos. O sea, el marcapasos solo estaba ahí viendo, viendo, viendo. Yo puedo decir con ese electro que el paciente está en BBI sin conocerlo, sin tomarle la radiografía. ¿Por qué? Porque me di cuenta que estaba latiendo a cierta frecuencia el paciente, pero cuando pasaron 1000 milisegundos y no tuvo latido el paciente, entró el marcapasos. Quiere decir que tiene un cable en el ventrículo que está estimulando el ventrículo, que está sensando el ventrículo, que cuando sensa o cuando ve un estímulo del paciente, él se inhibe. Y por eso estaba inhibido todos los primeros latidos, y cuando no salió un latido del paciente, entonces ya salió el marcapasos, y el primer latido ancho es del marcapasos, el segundo latido ancho es del marcapasos, y el tercer latido, si se dan cuenta, es un latido que no es ancho como el que tiene hacia la izquierda, pero tampoco es estrecho como el que tiene hacia la derecha. Es un latido ahí como en medio de los dos. Eso se llama fusión. Quiere decir que el marcapasos esperó 1000 milisegundos para poder dar un estímulo, no salió ningún latido del paciente en esos 1000 milisegundos, y justo cuando sale el estímulo del marcapasos, iba saliendo un latido del paciente y se fusiona un latido sinusal con un latido del marcapasos, y entonces es un QRS híbrido, por así decirlo, que se parece al sinusal y es como el hijo entre el sinusal y el latido del marcapasos. Entonces, con ese electrocardiograma podemos decir que es un paciente en BBI con un marcapasos totalmente funcional. El ejemplo de abajo se va a parecer o se parece al ejemplo que les puse al inicio, que ahorita vamos a volver a ver, en donde yo puedo saber que el marcapasos está funcionando bien. Ahí ya les puse las flechitas, pero lo que yo quiero que hagan ustedes cuando vean este tipo de electros, que no sé si ese QRS cuál es de él, cuál es del marcapasos, porque por ejemplo ahí yo no veo una espiga clara, que yo te diga, ay, qué latido está siendo estimulado por un marcapasos. Y a lo mejor yo no sé que este paciente trae marcapasos, pero si veo este electro,
lo podemos sospechar. ¿Por qué? Porque tenemos dos latidos que no se parecen. Entonces, lo que pueden hacer es medir de un latido a otro, y si se dan cuenta, esos son 1000 milisegundos, que normalmente es la frecuencia que dejamos, pero puede ser 800 milisegundos o 700 milisegundos en pediatría porque lo quiero más rápido al niño a lo mejor. Pero, por ejemplo, aquí tienes 1000 milisegundos. Si vuelves a contar de esos dos latidos que tienes alrededor, todos tienen una distancia de 1000 milisegundos. Entonces, lo que está pasando es que cada 1000 milisegundos el marcapaso sale. Si ustedes ven, no va a regresar, perdón. No les puse las líneas, pero del latido más grande o más ancho hacia el latido más delgadito, ahí no pasan 1000 milisegundos. ¿Por qué? Porque ese latido es del paciente. O sea, el que está muy ancho es el marcapasos, empieza a correr el relojito de 1000 milisegundos y el paciente tuvo un latido solito. Entonces el marcapasos no entra. Ahí se reinicia el reloj y corren otros 1000 milisegundos, y como el paciente no tuvo ningún latido, entonces vuelve a salir el marcapasos, y así va, un latido del marcapasos, un latido del paciente. Es un paciente en BBI con un marcapasos totalmente funcional. Entonces, regresando al ejemplo que les preguntaba, podríamos, sí, tienes razón, es un paciente que tiene marcapasos porque se ve muy chiquito, pero sí tiene espiga. Los latidos que están muy anchos tienen espiga. Pues se dan cuenta, entre los latidos anchos hay como unas cosas fragmentadas que podríamos a lo mejor pensar que es interferencia, pero tiene unos como QRS muy chiquitos, muy, muy fragmentado o algo muy ancho ahí. Estos son los latidos del paciente. Entonces, si nosotros medimos de un QRS a otro QRS que sean igualitos, por ejemplo, los que están en medio, entre el cuarto y el quinto. Entre el cuarto y el quinto latido yo mido, porque son iguales, mido la distancia y son 1000 milisegundos. Entonces, de ahí me voy a los otros QRs que también son igualitos. Entonces, por ejemplo, el que es entre el segundo y el tercero son iguales. Entonces, mido y también son 1000 milisegundos. Y si mido los últimos tres latidos, también la distancia entre ellos son 1000 milisegundos. Entonces, quiere decir que algo está pasando, que cada 1000 milisegundos el marcapasos está entrando. Y si yo me voy hacia atrás, hacia los latidos que yo creo que son del paciente, también son 1000 milisegundos. Entonces, lo que está sucediendo es que, vámonos al primer latido. El primer latido es del marcapasos. Después, inmediatamente que termina la onda T de ese primer latido, hay una fragmentación. Ese QRS es del paciente. Y si empiezan a contar de ahí, si miden de ahí con una hoja, con un caliper, con una regla, con lo que quieran que traigan ahí en la bata, si miden de ahí hasta el siguiente QRS, son 1000 milisegundos. Ese latido es del paciente, el marcapasos contó 1000 milisegundos, no hubo latido del paciente, sale el marcapasos, vuelve a contar 1000 milisegundos, no hay latido del paciente, sale el marcapasos, empieza a contar 1000 milisegundos, y luego lo que termina esa onda T, salió un latido del paciente, que es ese QRS chiquitito que está ahí. Y entonces se reinicia el reloj y vuelve a contar 1000 milisegundos y sale el marcapasos, cuenta 1000 milisegundos, sale el marcapasos, empieza a contar 1000 milisegundos y otra vez el paciente tiene un latido de él, se reinicia el reloj y vuelven a pasar otros 1000 milisegundos para que se haga el marcapasos. Entonces se dan cuenta, está funcional. O sea, pareciera, si tú ves este electro te asustas, hasta todos nos asustamos así como que, ¿qué es eso? Pero ya es con más tranquilidad que empiezas a hacer mediciones y puedes ver que es un marcapasos que está en DDI, porque solamente está estimulando y detectando el ventrículo, que cuando detecta algo en el ventrículo se inhibe, y que está programado a 60 latidos por minuto y está totalmente funcional. Otro ejemplo de marcapasos BBI, este electrocardiograma es de un niño de 16 años que tenía bloqueo auriculoventricular completo posterior a un cierre quirúrgico de comunicación interventricular. Quedó con bloqueo AB completo posterior a la cirugía y entonces le pusieron un marcapasos, pero se lo pusieron BBI. Entonces, acude a urgencias por disnea, ¿no? El niño refiere que empieza a hacer ejercicio y se cansa. Le toman un electrocardiograma y este es el electro que ven. Aquí en algunos latidos, sobre todo en las precordiales, sí se alcanzan a ver las espigas de estimulación, entonces sabemos que tiene marcapasos, y sabemos que está en BBI porque solamente estoy estimulando el ventrículo y las flechitas están señalando una pancita al final del QRS. Esa pancita es la onda P. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de conducción, nosotros sabemos que del nodo sinusal baja el estímulo al nodo aurículo-ventricular y que del nodo aurículo-ventricular baja al sistema de Purkinje. Pero un cierto porcentaje de la población podemos llegar a tener conducción retrógrada.
O sea que un estímulo que empiece en el ventrículo como un extrasístole suba a través del sistema de Purkinje hacia el nodo AB y después hacia la aurícula. Eso se llama conducción retrógrada. Y entonces, volviendo a ver este electro, este paciente está con un marcapasos en VDI, pero el paciente tiene conducción retrógrada. A lo mejor tiene bloqueo AB de manera anterograda, o sea, el nodo auriculoventricular está bloqueado de forma anterograda, pero hacia atrás, de reversa, conduce bastante bien, porque cada vez que el paciente tiene un estímulo en el ventrículo, ese estímulo sube hasta la aurícula, y por eso tienen QRS y luego una onda P. Y por eso el niño se cansa, porque este niño tenía conducción retrógrada y al ponerle un marcapasos que solo está en DDI, primero se estimula el ventrículo y luego se estimula la aurícula. Y entonces el paciente funciona o el corazón va funcionando como si estuviera asincrónico. Y entonces los pacientes tienen disnea, o sea, se comportan como si siguieran bloqueados, por así decirlo, porque van con asincronía al corazón. Entonces, lo que hay que hacer en este paciente no es reprogramar, o sea, no puedes programarlo. Lo puedes programar, le puedes hacer algunos cambios ahí en lo que lo llevas a cambio de marcapasos porque necesita un doble cámara. Otro ejemplo de un marcapasos BBI es este electro, ¿no? Igual, el paciente que lo tienen en quirófano o es la valoración prequirúrgica y les enseñan que este es su electrocardiograma o su trazo antes de pasar a quirófano. ¿Ustedes creen que el marcapasos está funcional o no está funcional? ¿O qué le pedirían, qué creen que le haríamos para que pudiera pasar a cirugía? Porque ahí hay espigas, ¿no? Hay espigas de estimulación. En el primer latido veo una espiga, pero está justo después del QRS, luego hay otro QRS y vuelve a haber una espiga, luego hay un QRS y hay espiga. ¿Ustedes creen que el marcapasos no está viendo esos QRS y por eso está estimulando? ¿O que el marcapasos tiene falla de captura? Porque hay espiga, sí lanza el estímulo, pero no capturó nada. O sea, podrían ser esas opciones. Podría que no esté capturando y entonces tengo que aumentar mi voltaje de salida, o que esté estimulando y pues no debería estimular porque tiene QRS previos. Entonces, ¿qué le harían? ¿Qué le harían a este paciente antes de pasar a cirugía? Para no cancelarle su cirugía, nada más podríamos solo reprogramarlo en 5 minutos o tendríamos que pasarlo a cirugía, recolocarle el electrodo ventricular. A ver, en mi lista está aquí Yoxan. ¿Qué opinas, Yoxan? Como Hola, dice la doctora, doctora, buenas las noches. espigas están tras de los complejos. ¿Qué Vamos, opción? bueno, justo como usted comentaba, hay complejos muy pequeños que van unos antes de el estímulo del marcapasos. Entonces, yo pienso que la sensibilidad está muy alta, por lo tanto hay que disminuir la sensibilidad para que logre captar el estímulo interno o estímulo intrínseco del paciente y pueda acoplarse o por lo menos ser un poco más rítmico. Porque incluso los estímulos que se ven del marcapasos suelen ser estímulos pequeños, o sea, los que lanza se Ujú. observa que son pequeños. Entonces, yo creo que lo primero que haría es revisar la sensibilidad que tiene, porque Ok, sí, pero los está detectando, más bien no está alcanzando a detectarlos. Eso es lo que pienso. ok. Sí, es la respuesta como más correcta. Entonces, por lo menos este paciente sí podrías hablarle a cardio como de pensando que se puede reprogramar rápidamente y que le puedes pasar a cirugía, ¿no? La verdad es que la reprogramación no es tardada. En teoría tú le puedes hablar al técnico a la hora que sea y el técnico tiene que ir a donde sea a reprogramar el marcapasos, tipo para su priva. En cuanto tú le pones un marcapasos a un paciente, el técnico tiene que ir en cuanto tú le hablas para revisarlo. Entonces, si es que no tienen la programadora y si van a rotar un día al general, allá hay programadoras y en ese momento se reprograma el marcapasos. La respuesta es que el marcapasos está funcionando bien, pero sí estaría padre que lo revisaran. Está funcionando bastante bien. Este está más difícil, pero el marcapasos está funcionando bien. ¿Por qué? Porque si yo cuento de mi espiga, cada 1000 milisegundos el marcapasos está saliendo. Entonces, con eso yo puedo por lo menos decir, bueno, tiene un marcapasos que está unicameral y que está en BBI. Él está estimulando el ventrículo y lo está haciendo a 60 latidos por minuto. Ahora, ¿lo está haciendo bien o lo está haciendo mal? Aquí es donde a lo mejor viene lo difícil. Han escuchado lo de periodos refractarios, ¿no? Cuando vemos la clase de potencial de acción. El periodo refractario es cuando tú tienes en ese periodo la célula, por más estímulo que le des,
ya sea estímulo intrínseco o estímulo por marcapasos, por más que estimules a esa célula, no se va a despolarizar porque está en su periodo refractario absoluto. Entonces, más o menos ese periodo refractario absoluto dura 60 milisegundos. Entonces, si el marcapasos entra justamente cuando el paciente tenía un QRS, tuvo un latido solito y te empezó su periodo refractario absoluto y el marcapasos entra en ese periodo refractario absoluto, no va a capturar nada. Entonces, este paciente lo que tiene es un problema de sensibilidad, tienes toda la razón. El paciente tuvo un latido intrínseco, el marcapasos no lo vio, estimuló, pero no tiene falla de captura. Lo que pasó es que ese estímulo del marcapasos cayó en el periodo refractario absoluto. ¿Y cómo lo sé? Porque está bien pegadito al QRS del paciente. Y porque cada cuadrito chiquito son 40 milisegundos. Entonces, cayó a 40 milisegundos de que iba terminando el latido del paciente, entonces cayó en el periodo refractario absoluto y por eso no lo pudo estimular, no hay un latido del marcapasos, pero de que no tiene falla de captura. Pasan 1000 milisegundos, el paciente tuvo un latido intrínseco, que es el segundo latido, el marcapasos no lo vio y entonces sacó un latido. Hay una espiga de estimulación que no captura, pero no es por falla de captura, sino porque vuelve a caer en el periodo refractario. Pasan 1000 milisegundos, no ve el latido del paciente, estimula y ahora sí se dan cuenta, pasaron casi 200 milisegundos de que termina el QRS del paciente, entonces ya no cae en periodo refractario y por eso ese tercer latido que manda el marcapasos sí lo captura. Entonces aquí no es falla de captura, es falla de sensibilidad. El marcapasos es poco sensible porque no está viendo nada, entonces seguramente el número está muy alto. Lo que haríamos sería incrementar su sensibilidad, hacerlo más sensible, pero hacerlo más sensible es, acuérdense lo contrario, bajar el número, hacer más bajita la barra. Y entonces aquí lo que tienen que hacer es bajar la sensibilidad, bajarle el número de la sensibilidad para hacerlo más sensible. Otra forma de programación que ustedes pueden ver muy frecuentemente en las cirugías es la programación BOO. No sé si han escuchado ese tipo de programación. Este tipo de programación es un marcapasos que está ciego, por así decirlo, o sea, no le va a importar nada de lo que esté sucediendo en el corazón. Entonces, las letras significa B, que estás estimulando el ventrículo, y O significa nada, o sea, no vas a estar detectando ninguna cámara y tu respuesta no va a estar programada. El marcapasos siempre, siempre, siempre va a estar latiendo a la frecuencia que tú quieras. No le va a importar si el paciente tiene latidos intrínsecos o no. Siempre va a estar a 60 latidos o a la frecuencia que ustedes lo dejen. Este es un modo asincrónico y es un marcapaso ciego y esto es lo que solo lo usamos para resonancia magnética y para cirugías. Entonces es lo que ustedes van a poder ver mucho, ¿no? Ustedes pueden pedirle a su cardiólogo que vea al paciente, que programe su marcapasos en BOO. ¿Para qué? Para que no se inhiba. ¿Por qué? Porque el marcapaso se puede inhibir por ejemplo, el electrocauterio o en la resonancia magnética, todo lo que sea ese movimiento en el tórax va a hacer que el marcapasos se inhiba. Y entonces el marcapasos deja de entrar y el paciente cae en asistolia. ¿Por qué? Porque detecta, por ejemplo, si el paciente tiene mucho movimiento o si está en la resonancia magnética, toda esa interferencia que tiene el paciente, el marcapasos lo detecta como si fuera latidos y entonces piensa que el paciente está latiendo solito y se apaga. Dice el marcapasos, pues yo me voy a inhibir porque me programaron así, inhibirme si algo tenía el paciente. Y entonces el paciente cae en asistolia. Lo que ustedes tienen que hacer en las cirugías donde usan electrocauterio muy cercanos a menos de 15 centímetros de donde está el generador del marcapasos o litotripsia o resonancia magnética, es programarlo así, en modo ciego, que al marcapasos no le importe qué esté pasando afuera, él siempre va a estar estimulando a 60 latidos por minuto para que no caiga en asistolia el paciente. Y eso lo pueden hacer muy fácil ustedes. Si no tienen la programadora en ese momento y es una cirugía de urgencia, le ponen un imán encima del generador del marcapasos y el marcapasos se vuelve automáticamente BOO. Ya después, si lo quieren regresar, va a depender del modelo. Los modelos nuevos solitos, eventualmente después de un tiempo, se regresan a su programación habitual, pero si no, van a tener que después hablarle al técnico para que lo regrese a un modo sincrónico. Pero mientras lo operan de urgencia, lo pueden poner un imán grande, no un imán chiquito, un imán grande, siempre tengan ahí en su residencia un imán grandote. Se lo pueden pedir a cualquier técnico que tenga marcapasos, se los regalan y le ponen el imán encima del generador
y si no, los residentes de cardio de ahí del INP también tienen 2 imanes siempre en la guardia para que se los pidan. El siguiente ejemplo es también de lo que ven mucho, son los marcapasos bicamerales, que significa que tienen estímulo tanto de la aurícula como el ventrículo, van a estar detectando tanto aurícula como ventrículo y van a tener la respuesta tanto de inhibirse como de estimular. Entonces, pues está muy fácil porque vemos las dos espigas, una antes de la onda P y otra antes del QRS, y entonces yo con eso puedo decir, pues este paciente está en DDD, ¿no? Porque tiene dos cables y está estimulando a los dos. ¿Está funcionando bien? Sí, porque cada vez que sale una espiga tengo una onda P, una onda QRS, y cuando el paciente tiene una extrasístole de él solito, se inhibe y después vuelve a salir el marcapasos. Entonces, este es otro ejemplo de paciente con marcapasos de DDD. Si se dan cuenta, solo tengo una espiga en algunos latidos. Por ejemplo, el primer latido tengo una espiga antes de la onda P y una espiga antes del QRS. Me estoy basando en el primer latido de la última tira, que es de 2 largo. Tengo espiga, onda P, espiga, QRS. Luego no tengo espiga, pero tengo una onda P, una espiga, QRS. Entonces, este paciente está con un marcapasos DDD y está funcionando bien. ¿Por qué? Porque el primer latido seguramente estuvo esperando un ratito, que es lo que tú programas, no hubo onda P, estimuló, salió su onda P del marcapasos, espera un ratito, no hay QRS, estimula y sale el QRS del marcapasos. Después espera un ratito y el paciente tuvo una onda P intrínseca, él solito sacó su ritmo sinusal y por eso no hay espiga, esa onda P es del paciente. Pasan ciertos milisegundos que tú programas, no hay QRS del paciente y entonces sale el marcapasos. Y esa es la forma de saber que el marcapasos está funcionando bien, que no tenemos que ver siempre espigas, simplemente para saber que un marcapasos que dejas en bicameral o con doble función de DDD está funcionando bien, es que el paciente vaya con sincronía. Si se dan cuenta, aquí siempre hay una onda P antes del QRS a comparación de los primeros electros que les puse en donde solamente pues, todo el electro del paciente iba con disociación auriculoventricular. Eso en cuanto al electrocardiograma. Creo que es como a veces la parte más difícil de valorar el electro de un paciente con marcapasos, pero nos podemos apoyar mucho en la clínica también del paciente. Si tenemos un paciente que vamos a pasar a cirugía que tiene antecedente de que tiene marcapasos, pero él refiere que ha tenido últimamente fatiga, confusión, disnea, ortopnea, cualquier dato de bajo gasto, pues podemos sospechar, no siempre va a ser así, pero podemos sospechar que el marcapasos está disfuncional con esa clínica. Otra herramienta que podemos usar es las radiografías. La imagen nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque con las imágenes nosotros también nos podemos dar cuenta si un marcapasos está bien o está mal. Entonces, por ejemplo, en la imagen que tienen del lado izquierdo, tienen el generador del marcapasos y 2 cables. En la imagen, en el cable de arriba, si se dan cuenta, como que cruza, es que no tengo señalador, perdónenme, cruza el último cuadrito que tenemos, y eso quiere decir que está bien metido el generador. Y el cable de abajo, no sale esa cabecita al final de donde tiene que ir metido el cable. No está bien metido ese cable. Se lo pusieron y seguramente este paciente desde el día 1 postquirúrgico de la colocación del marcapasos ya tenía síntomas, datos de que el marcapasos no estaba funcionando, sobre todo el cable ventricular, que es el que está mal puesto. A ese paciente hay que volverlo a meter, desconectar ese cable, volverlo a meter y ajustarlo bien. En la imagen del lado derecho podemos ver en la radiografía cómo el cable está roto. La flechita está señalando cómo se ve como la ruptura del cable y pues ahí también tendríamos la respuesta de que el marcapasos definitivamente es el que está dando esos síntomas de fatiga o con lo que llegue el paciente. Otros problemas que pueden tener ahorita que también creo que rotan por hemodinámica y ya están poniendo marcapasos, el paciente que le acaban de poner marcapasos tiene riesgo de que se les caigan los cables. Y esto puede ser incluso en meses, porque la cicatriz tarda más o menos de 3 a 6 meses en formarse. Entonces, un paciente que le acaban de poner marcapasos y también trae datos como de falla de captura o falla de sensado, pues le toman una radiografía si es que no tienen en ese momento el electro y podemos tener este tipo de problemas en los que se dislocan los electrodos. Se dan cuenta, el auricular está bien fijo porque tiene una curva, pero el ventricular está recto, el cable está totalmente recto. Eso no está fijado a ningún lugar. Normalmente ustedes tienen que ver una curva bonita como esta, tienen que ver curvas en los electrodos, porque quiere decir que está pasando por la válvula y que está fijado en algún sitio del músculo.
pero en esta imagen está totalmente recto desde la vena cava superior hasta el ventrículo. Entonces, ese electrodo está flotando ahí en el ventrículo y por eso seguramente el paciente tiene falla de captura. Eso no lo vamos a arreglar con la programadora, ese paciente tiene que volver a pasar a quirófano a colocación de marcapasos. Otra cosa que hacen los pacientes es jugar con el generador, sobre todo en los niños no tanto, pero en ancianos con demencia sí lo hacen mucho. El generador lo sienten como si fuera incómodo y entonces lo empiezan a enrollar como si fuera yo-yo y ellos solitos al momento de irlo enrollando lo van jalando y luego encontramos los electrodos ya a nivel de la vena cava. Y pues todo esto lo pueden ver con la radiografía, ¿no? Y por último, la radiografía también los puede orientar, no solamente si el marcapasos está funcionando bien o funcionando mal, sino a qué tipo de marcapasos tienen. Este es un ejemplo de un marcapasos que se llama con estimulación de rama izquierda, que es como lo más nuevo que estamos haciendo, en donde colocamos el electrodo ventricular en el septum interventricular, se perfora el septum interventricular y sin llegar hasta la cavidad izquierda, pero sí se debe de perforar por lo menos 1.5 centímetros aproximadamente el septum. Y entonces se perfora el septum y lo que queremos hacer es pasar al lado izquierdo para poder encontrar la rama izquierda de las de His y estimular de manera fisiológica, como si fuera el latido del paciente. Y esto es importante porque en el electro de este niño o de este adulto, quien sea, no van a ver datos de espigas, no van a ver QRS anchos, van a ver latidos súper bonitos así de QRS estrechos, pero la manera de saber que está funcionando bien su electrodo, uno es que va asincrónico y el otro es pues con la radiografía. Ustedes con esta radiografía que es lateral izquierda o oblicuo izquierda pueden ver que el electrodo está apuntando hacia la columna vertebral. Entonces eso quiere decir que cruzó hacia el lado izquierdo del corazón ese electrodo y lo más seguro es que sea una estimulación de la rama izquierda de las de His y por eso no tiene un QRS ancho en su electrocardiograma. Por último, pues otras consideraciones que debemos tener, a lo mejor esto ya no les toca a ustedes, pero pues les toca en el sentido de que pasan estos pacientes a quirófano y saber qué hacerles. Las complicaciones de los pacientes que usan marcapasos se exteriorizan de manera aguda o de manera crónica. Pueden llegar con nada más heridas muy superficiales hasta este paciente que los familiares juraban que se salió de un día para otro, pero obviamente eso llevaba mucho tiempo, ¿no? Entonces estos cables hay que sacarlos y se pasan a cirugía para retiro de cables. Obviamente esos marcapasos no están funcionales. Y por último, también si tienen muchas dudas, por ejemplo, de qué tipo de marcapasos usa un paciente, pueden usar este algoritmo que viene en este artículo, lo pueden descargar y trae este algoritmo en donde usted por radiografía les dice qué tipo de marcapasos es. Les piden que vayan viendo la pila y entonces dependiendo de la pila que ustedes encuentren en su algoritmo es la marca. Y entonces ya saben, viendo la marca, a qué técnico le pueden hablar para que vayan a programar el marcapasos. Y si no, pues ya están tanto para Android como para Apple esta aplicación, en donde lo que ustedes hacen es tomarle una foto a la radiografía del paciente, en donde está el generador, y les dice en qué porcentaje se parece a la marca. Y funciona mucho, la verdad es que nunca nos ha fallado. Tomas la foto del generador y te dice, por ejemplo, en ¿no? Boston Scientific, 96%, y entonces ya sabes qué programadora o a qué técnico le tienes que hablar para que te ayude a programar ese marcapasos. Pacientes que van a pasar a resonancia magnética sí pueden pasar con marcapasos. El dispositivo puede confundir los efectos electromagnéticos del resonador como actividad cardíaca, que es lo que les decía. El marcapasos cree que esa actividad electromagnética son latidos, entonces se inhibe y el paciente cae en asistolia. Entonces lo que se hace es programarlos de manera asincrónica o marcapasos ciego, que es BOO o DOO, en donde el marcapasos no le va a importar nada de lo que esté sucediendo afuera, él siempre va a estar latiendo a la frecuencia que ustedes dejen. Sí pueden pasar a resonancia, los marcapasos, sobre todo todos los nuevos, los últimos 10 años tal vez, son compatibles con resonancia magnética. Lo que tienen que corroborar es que los cables también sean compatibles con resonancia magnética, porque a lo mejor el generador es nuevo porque se lo cambiaron hace un año y es de última tecnología que puede pasar a resonancia, pero los cables llevan 30 años ahí adentro y los cables no son compatibles con resonancia magnética. Entonces, por eso también era importante saber identificar por radiografía si mis electrodos son pasivos o activos, porque con eso yo me doy una idea de qué tan viejitos son esos cables, porque aunque ustedes lo crean, la mayoría de las veces el paciente tampoco sabe cuánto tiempo llevan esos cables ahí adentro.
Entonces, si los cables no son compatibles, se sugiere no pasar a resonancia. Tienen que ser compatibles tanto los cables como el generador. Y pues el riesgo de que pase, aparte de que hacen asistolia, es que sí se pueden llegar a mover, sobre todo si son nuevos. No es que vaya a perforar el corazón del paciente y vaya a salirse el cable, pero sí se pueden desplazar los electrodos adentro por la resonancia magnética. Pacientes que van a pasar a cirugía, nada más es tener cuidado con los pacientes que se usa electrocauterio. Sí pueden pasar a cirugía con su marcapasos normal, si se alejan a unos 15 centímetros del generador. O sea, por ejemplo, se recomienda cirugías de la cadera hacia abajo, no hay que hacerle nada al marcapasos, pero cirugías de la cadera hacia arriba sí se sugiere dejar en modo asincrónico o ciego al marcapasos, que es poniéndole el imán. Y la placa, también es importante, la placa que se pone en el paciente también tiene que estar lejos del generador, no solo el electrocauterio, sino que la placa no se la vayan a pegar atrás del generador ahí en la espalda. Tanto la placa como el electrocauterio tienen que estar por lo menos a 15 centímetros de distancia. Y si nos acercamos más, pues usar el imán. Y nada más. No sé si tengan alguna duda. Muy bien, muchísimas gracias, Ale. Gracias. Sí hay una pregunta en el chat. La pregunta es, ¿qué marcapasos son compatibles con resonador? ¿Hay alguna marca o de alguna generación? Todas las marcas ya tienen compatibles con resonancia magnética y la gran mayoría de los actuales, o sea, de 10 años para acá, todo lo que se pone es compatible con resonancia. Las pacientes siempre les damos una tarjetita en donde viene el modelo. Si viene MRI, o sea, no importa la marca, pero termina el nombre con MR, son compatibles con resonancia magnética. Y si no, lo que pueden hacer es lo que les digo, esa aplicación les va a ayudar mucho porque le toman foto al generador, les dice qué marca es, buscan la marca en internet, o sea, si ponen Boston Scientific y le preguntan en qué año se lo puso, no sé, 2006, y ya les pone los modelos que tiene y si son compatibles o no compatibles. A lo mejor ahí sí es más difícil, pero casi todos los de 10 años para acá, todo es compatible con resonancia magnética. A lo mejor nada más es si no, o sea, no olviden preguntar si los cables también tienen la misma cantidad de años o si son más antiguos, para poder pasar a la resonancia.